Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 9º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 1. Son las horas del mediodía. Ates y Mercan caminan por el jardín y este paseo los ha relajado un poco. Mercan le dijo a Ates: olvida ya el hecho de la mañana, estamos bien ahora mismo, estamos en un paseo muy bonito. Ates le dijo a Mercan: solo a tu lado encuentro la paz, no eres mi medicina, eres mi fuente de vida. Mientras Ates y Mercan viven un romanticismo tranquilo lejos de todo, desde lejos Burak los observa. Burak está agitado, quiere contarle a Ates la sociedad de negocios con Azar. Si Burak, sin consultar a nadie, ha vendido las acciones de su propia empresa a Azar por el dinero fuente de otra sociedad de negocios. Burak reunió valor y se acercó a ellos. Burak les dijo a Ates y a Mercan: yo hice algo, iba a entrar en el negocio de la mina, para ello vendí mis acciones en la empresa. Ates y Mercan se sorprendieron y Ates dijo: ¿a quién se las vendiste? Mercan le dijo a Burak: ¿es real o estás bromeando? No puedes haber hecho algo así. Burak le dijo a Ates: vendí mis acciones a Azar. Ates, de forma enfadada, agarró a Burak del cuello de la camisa y le dijo: ¿eres amigo o enemigo? Burak, gritándole a Ates, dijo: yo no soy enemigo, solo quise ser respetado, los empleados de la empresa me ven como inútil, ahora quiero demostrarme a mí mismo. Mercan le dijo a Burak: podrías habernos consultado. Burak le dijo a Ates: les iba a consultar, pero tenían muchos problemas encima. Mercan le dijo a Burak: ahora ve a la empresa, haz una reunión con los abogados y los asesores financieros, debemos encontrar una forma de cancelar esto. Después de que Burak se fuera, Mercan le dijo a Ates: ¿qué haremos ahora? Un hombre desconocido se convirtió en socio de nuestra empresa. Ates está enfadado, irá a hablar con Azar. Mercan fue con Ates para que no hubiera problemas. Minutos después, Ates y Mercan entraron con su coche en el jardín de Azar. Ates le dijo a Mercan que se quedara en el coche y esta vez Mercan le hizo caso. Ates, de forma enfadada, le dijo a Azar: ¿cuál es tu objetivo? Te conviertes en socio de la empresa en secreto. Azar, con un tono de voz serio, le dijo a Ates: en secreto, nosotros nos pusimos de acuerdo de forma clara con Burak. Ates le dijo a Azar: primero te convertiste en mi vecino, luego quisiste hacer negocios con la empresa, ahora te convertiste en socio de la empresa, ¿cuál es tu problema? Ates está muy enfadado, se agarró fuerte del cuello de Azar. Los guardias de Azar sacaron sus armas y las apuntaron a Ates. Mercan entró en pánico y corrió hacia ellos. Azar les dijo a sus hombres que se mantuvieran calmados. Azar les dijo a sus hombres: si en el lugar hay una dama, no se arma pelea. Ates dijo: ya que eres un hombre valiente, entonces di tu objetivo sin miedo. Azar está calmado, también se comporta de forma burlona y le dijo a Ates: si sale cara te lo cuento, si sale cruz te enfadas con tu suerte. Azar lanzó la moneda de hierro y salió cruz. Le dijo a Ates: la respuesta que buscas la encontrarás tú mismo. Ates se agarró una vez más del cuello de Azar gritando, dijo: el juego terminó, habla rápido. Azar, con un reflejo rápido, golpeó los brazos de Ates, sacó la pistola de su cintura y se la apoyó en la frente a Ates. Azar le dijo a Ates: no puedes venir a mi casa y pedirme cuentas, además nada termina hasta que yo diga que terminó y no fuerces tu suerte. Ates, sin miedo, le dijo a Azar: ya que sacaste el arma, entonces dispara. Mercan está en un gran pánico, grita: por favor cálmense. Ates acercó aún más el cañón de la pistola a su frente y gritando dijo: vamos Azar, dispara tu arma. Azar, de forma nerviosa, bajó el arma. Azar de repente empezó a comportarse de forma calmada y le dijo a Ates: quieras o no aceptarlo, un socio de la empresa soy yo, el otro socio es Mercan. Mercan le dijo a Azar: este asunto no se cierra aquí, recurrimos a las vías legales. Ates le dijo a Azar: encontraré la forma de echarte de la empresa, y cuál es tu objetivo, luego haré lo necesario. Ates desafió a Azar y luego abandonó el lugar junto con Mercan.
Ates no le daba mucha importancia a Azar, pero a partir de ahora encargará a sus hombres para investigar su pasado. Azar dijo: yo llevo mucho tiempo en la plaza, bienvenido a la guerra Tahir Aslan. Pasaron minutos. Ates y Mercan llegaron a la empresa. Hay una discusión en la oficina. Mercan le dijo a Ates: ¿por qué no puedes controlar tu rabia? Fuiste a asaltar la casa del hombre, te quedaste entre las armas. Ates, reprochándole a Mercan, dijo: por favor cállate, ya estoy nervioso. Mercan también está enfadada, golpeando fuerte las dos manos sobre la mesa, dijo: yo también estoy enfadada, pero no voy a asaltar como tú. Ates le dijo a Mercan: este hombre tiene un problema, se mete con nosotros. Además, ¿por qué no te quedaste en el coche? Entraste entre los hombres armados. Mercan, gritándole a Ates, dijo: ¿qué debía hacer? ¿Solo mirarlos a ustedes? Fuiste a asaltar la casa del hombre con rabia, estás haciendo mal. Ates le dijo a Mercan: ese hombre me declaró la guerra. Mercan le dijo a Ates: él no te declaró la guerra a ti, nos la declaró a nosotros, estamos juntos, no te dejaré solo. Mientras Ates es partidario de solucionar los asuntos de forma individual, Mercan es consciente de la unidad y hace lo correcto. En ese momento Semal entró en la oficina. Mercan salió de la oficina para dejarlos tranquilos a los dos. Ates le dijo a Semal que investigue el pasado de Azar y que lo ponga bajo seguimiento. En esos minutos se vive la conversación de Musein y Eylul en el jardín de la mansión. Mientras Eylul pasa el tiempo en el columpio, Musein se acercó a ella y le dijo: ¿cómo estás, hija? Una persona insidiosa se acercó de la forma en que debe acercarse para engañar a alguien. Musein le dijo a Eylul: si yo estuviera en tu lugar no me quedaría ni un minuto en esta casa porque sufriste muchas torturas aquí. Musein pensaba que Eylul le daría la razón y que harían una conversación sincera. De Eylul a Musein: yo viví días más dolorosos en las calles, para mí todos los lugares son iguales. Aunque Musein le ofreció ayuda a Eylul, ella la rechazó y se alejó de su lado. El objetivo de Musein es echar a Eylul de la casa. Intentó jugar a juegos mentales, pero no tuvo éxito. Los minutos avanzaron. La rabia de Ates se ha calmado. Fue a la habitación de Mercan para conquistar su corazón. Ates intenta acercarse a Mercan mientras Mercan está resentida con Ates. Por suerte, las dulces palabras de Ates suavizaron a Mercan. Mercan le puso a Ates la condición de que no vuelva a entrar entre hombres armados. Ates se acerca al cuello y a los labios de Mercan. Mercan le dijo a Ates: no te acerques demasiado a mí, te quemarás. Ates le dijo a Mercan que puede hacer el fuego a quien arde dentro del amor. Unos minutos de olfateo y besos han terminado con su resentimiento. ¿Qué pretendía Azar, que llegó de repente a la empresa? La continuación en la parte 3.